23. Los anticuerpos. Los anticuerpos están entre las mejores y más especializadas armas que el sistema inmunitario tiene a su disposición. Los producen las células B y por sí mismos no son particularmente mortales. En realidad, no son más que estúpidos paquetes de proteínas que pueden adherirse a los enemigos, pero lo hacen con suma eficiencia. Puedes imaginártelos como una especie de hashtag de muerte. Los anticuerpos más comunes tienen forma de cangrejitos con dos pinzas, y son pequeñísimos. Para una célula inmunitaria de tamaño mediano, un anticuerpo es como un grano de quinoa para ti. En cierto sentido, son comparables a las proteínas del sistema del complemento, que tampoco son más que proteínas diminutas que flotan por ahí, pero con una gran diferencia: las proteínas del complemento son generalistas, mientras que los anticuerpos, como acabamos de saber, son específicos. Esto hace que para un patógeno sea muy difícil esconderse de los anticuerpos, ya que están hechos específicamente para ellos. Como un imán, los anticuerpos buscarán y agarrarán a su víctima con sus diminutas pinzas. Y, una vez que el anticuerpo se ha adherido, ya no volverá a soltarse. En esencia, eso es lo que son: pequeñas proteínas parecidas a cangrejos muy eficaces para agarrar a los enemigos para los cuales fueron creadas, y es lo mejor que puede ofrecer el cuerpo, porque, como dijimos antes, los anticuerpos son receptores de células B. Su altísima eficacia reside en su anatomía. Cada anticuerpo puede, con esas dos pinzas, agarrar un antígeno concreto con mucha firmeza, y tienen unos lindos traseros muy buenos para conectarse con las células inmunitarias. Las pinzas son para los enemigos, y los lindos traseros, para los amigos. Con estas herramientas, los anticuerpos hacen varias cosas. En primer lugar, y de forma similar al complemento, pueden opsonizar a los enemigos. En este contexto, eso significa que los anticuerpos pululan alrededor de un enemigo y lo atrapan, lo que hace a su víctima más deliciosa para que se la coman las células soldado. Agarran el patógeno como un cangrejo enfadado que te pellizca porque lo has molestado. Para ti sería muy difícil llevar una vida feliz si estuvieses cubierto de cangrejos, con sus contoneos y sus zumbidos, de los cuales nunca pudieras deshacerte. Esto parece sacado de una película de terror. Cuando el ejército de anticuerpos llegó a nuestro dedo infectado, las bacterias que estaban cubiertas por ellos tampoco se alegraban de su situación y estaban totalmente indefensas. Sin embargo, los anticuerpos no solo dejan indefensos a los patógenos, sino que también pueden mutilarlos e impedir que se muevan, o, en el caso de los virus, pueden neutralizarlos directamente y hacerlos incapaces de infectar las células. 1. Peor aún, debido a que los anticuerpos tienen más de una pinza, pueden atrapar a más de un enemigo, y, cuando lo hacen, esos dos quedan unidos. Sí. Millones de anticuerpos inundan un campo de batalla, pueden agrupar grandes montones de patógenos que ahora están aún más indefensos, descontentos y asustados, ya que para los macrófagos y neutrófilos es todavía más fácil detectar una gran cantidad de víctimas a las que con mucho gusto se tragan enteras o las bañan en ácido. Imagínatelo, tratar de invadir una posición enemiga y que unos cangrejitos con pinzas te aten después con algunas decenas de tus amigos, incapaz de moverte o actuar. Ves que un soldado enemigo viene hacia ti, riéndose como un loco, con un lanzallamas. Y, de manera similar a las proteínas del complemento, los anticuerpos también ayudan directamente a los soldados. Como te puedes figurar, las
Bacterias preferirían no ser capturadas y arrojadas a un baño de ácido para sufrir una muerte espantosa, de modo que evolucionaron para evitar las garras mortales de los macrófagos y neutrófilos. Las bacterias son un poco resbaladizas, como lechones grasientos que corren por ahí, presas del pánico. Los anticuerpos sirven como una especie de superpegamento especial. Las células inmunitarias, y en concreto los fagocitos, las células que se comen a los enemigos vivos, pueden agarrarse al trasero de los anticuerpos con mucha facilidad. Es como la diferencia entre intentar abrir un tarro de encurtidos resbaladizo con las manos mojadas y hacerlo con las manos secas. Aquí es donde interviene otra capa de seguridad del sistema inmunitario. Los lindos traseros de los anticuerpos, reservados para los amigos, están en una especie de modo oculto, cuando simplemente flotan por ahí, de modo que las células inmunitarias no pueden recogerlos sin más de los fluidos. En cuanto un anticuerpo agarra a una víctima con sus diminutas pinzas, su trasero cambia de forma y ahora puede unirse a las células inmunitarias. Esto es muy importante, ya que el cuerpo está repleto de anticuerpos en todo momento, y el hecho de que las células inmunitarias se les unieran por casualidad al trasero provocaría toda clase de caos. Otra cosa que pueden hacer los anticuerpos con sus lindos traseros es activar el sistema del complemento. El complemento, por muy eficiente y letal que sea, ve sus habilidades muy limitadas cuando actúa solo, y básicamente depende de tener mucha suerte para encontrar superficies de enemigos. Recuerda, solo va flotando de forma pasiva por la linfa, y algunas bacterias pueden esconderse del sistema del complemento para que no se active cerca de ellas. Los anticuerpos pueden activar el sistema del complemento y atraerlo hacia las bacterias, lo que aumenta mucho su eficacia. De nuevo, vemos el principio de nuestros dos sistemas inmunitarios. La parte innata se encarga de la lucha de verdad, pero la parte adaptativa le confiere más eficiencia con una precisión mortal. Sin embargo, los anticuerpos no son solo unos diminutos cangrejos. Hay varias clases que hacen cosas muy diferentes y se utilizan para diversas situaciones. Por supuesto, sus nombres son poco intuitivos y difíciles de recordar, por lo que los repasaremos muy brevemente. Cuando volvamos a mencionarlos y sea importante su clase, recordaremos cuál era su función, de modo que, técnicamente, puedes omitir la parte siguiente si prefieres pasar a la próxima historia. Además, las 4 clases de anticuerpos 2. Los anticuerpos IgM, los primeros defensores in situ. Los anticuerpos IgM representan por lo general la mayoría de los anticuerpos que producen las células B cuando se activan. Muy probablemente fueron los primeros anticuerpos que evolucionaron hace cientos de millones de años. Consiste básicamente en 5 anticuerpos unidos por las caderas, lo que les da la ventaja de tener 5 traseros. 2 de estos traseros pueden, unidos, activar una vía de complemento adicional. Que haya más proteínas del complemento activadas significa que más células inmunitarias son atraídas hacia los enemigos. Al principio de una infección, esto tiene la ventaja de que, aunque el sistema inmunitario adaptativo todavía se está activando y no ha entrado plenamente en combate, los anticuerpos IgM ya están haciendo que el sistema inmunitario innato sea más mortífero y preciso. Los anticuerpos IgM son una eficaz arma temprana, sobre todo contra los virus, y pueden ralentizar una infección. Con sus 10 pinzas, pueden agruparlos con facilidad. Por tanto, los anticuerpos IgM son los primeros que se ponen en marcha, lo cual significa que son los menos perfeccionados por la mutación y la danza de las células B y T. Y está bien.
Así, porque su trabajo más importante es ganar tiempo hasta que estén disponibles los mejores anticuerpos. 3. Los anticuerpos IgG, los especialistas. Los anticuerpos IgG pueden ser de varios tipos, no es preciso que los conozcamos con detalle, los consideraremos como diferentes sabores del mismo helado. El primer sabor de IgG se parece un poco al complemento, es muy eficaz para opsonizar un objetivo y cubrirlo como un ejército de moscas de la fruta, lo cual dificulta que una bacteria haga sus cosas y funcione correctamente. Sus pequeños traseros son como un pegamento especial al que los fagocitos se pueden agarrar con facilidad y así devorar a un enemigo con mucha menos resistencia. En general, los IgG no son ni mucho menos tan eficaces para activar el complemento como los IgM, pero aún así lo hacen bastante bien. Otro de los sabores IgG es especialmente útil si la infección tiene ya algún tiempo. En ese caso, es muy probable que multitud de agentes del sistema inmunitario ya hayan creado mucha inflamación, y, como hemos aprendido, a pesar de lo útil que es, no es lo ideal para la salud de las células civiles y del cuerpo en general, sobre todo si la infección empieza a cronificarse. Por tanto, estos anticuerpos IgG especiales están diseñados específicamente para no poder activar el sistema del complemento en las etapas finales de una infección, lo cual limita la inflamación. Otra cosa que hace especiales a los anticuerpos IgG es que son los únicos que pueden pasar de la sangre de la madre a la del feto a través de la placenta. Esto no solo protege al feto de una infección vírica que pueda sufrir su madre, también lo hace mucho después de su nacimiento. Los IgG son los anticuerpos que más tardan en deteriorarse, por lo que brindan al ser humano recién nacido una defensa pasiva contra las infecciones víricas que lo protege durante los primeros meses y hasta que su propio sistema inmunitario tiene la oportunidad de activarse adecuadamente por sí mismo. Los IgA, los que hacen caca y protegen a los bebés. Los anticuerpos IgA son los más abundantes en el cuerpo, y su función principal es servir como mecanismo de limpieza para las mucosas, o, en otras palabras, abunda en el aparato respiratorio, los caracteres sexuales primarios y, sobre todo, en el aparato digestivo, incluida la boca. Hay muchas células B especiales producen una gran cantidad de estos anticuerpos especiales. Los IgA constituyen en esencia una especie de portero de discoteca que protege las entradas, como los ojos, la nariz, etc., frente a los invitados no deseados, y lo hace neutralizando los patógenos desde el principio, antes de que tengan la oportunidad de entrar y afianzarse. Son los únicos anticuerpos con libertad para atravesar la frontera interna del reino de las mucosas desde dentro, para poblar las mucosas por fuera. Por tanto, si tienes un desagradable resfriado, tus mocos están llenos de IgA, que se lo hacen pasar muy mal a los virus y las bacterias. Los IgA se diferencian de otros anticuerpos en algo muy importante. Los IgA tienen sus traseros fusionados entre sí, lo que significa que no pueden activar el sistema del complemento. Esto no es por casualidad. Un sistema del complemento activado supone una inflamación, y como los anticuerpos IgA son constantemente producidos en los intestinos, si pudieran activar el complemento, los intestinos estarían siempre inflamados. Esto te causaría enfermedades y diarrea, lo que te supondría muchos disgustos. Las enfermedades que causan inflamación constante en la región intestinal, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, no son ninguna broma, y pueden afectar gravemente a la felicidad y al bienestar del paciente que la sufre. Una de las cosas que los IgA hacen de maravilla es atacar múltiples
objetivos y agruparlos en trozos de bacterias muy disgustadas que después son arrastradas por las mucosidades o las heces. Hasta un tercio de tus heces son en realidad bacterias que han tenido la mala suerte de quedarse atrapadas en la caca al salir. Una vez a bordo, ya no hay forma de salir. Además de proteger y limpiar los intestinos, los IgA también protegen a nuestros bebés. Cuando las madres amamantan a sus hijos, les proporcionan una gran cantidad de anticuerpos IgA a través de la leche materna. Estos anticuerpos cubren después el intestino del recién nacido, aún frágil, y lo protegen frente a las infecciones. Los anticuerpos IgE, gracias, pero son odiosos. Para ser sinceros, los anticuerpos no parecen demasiado especiales, pero, sí. ¿Quieres? Puedes imaginártelos como si te hiciesen un corte de mangas con sus pincitas. Si alguna vez has tenido la desagradable experiencia de sufrir un choque anafiláctico, puedes darles las gracias a los anticuerpos IgE por el maravilloso rato que te hicieron pasar ese día, o bien, en una situación menos amenazante para la vida, son los que te provocan reacciones alérgicas a cosas inofensivas, desde el polen y los cacahuetes hasta la picadura de una abeja. Por supuesto, a la evolución no se le ocurrió la idea de las reacciones alérgicas para molestarte porque sí. La finalidad original de los anticuerpos IgE es protegerte de las infecciones causadas por enemigos enormes, los parásitos, y en especial los gusanos. Es mejor contar el cómo y el por qué en un capítulo aparte, así que, por ahora, vamos a ignorar a los anticuerpos IgE y las alergias, y nos vamos a limitar a maldecirlos agitando los puños. ¿Cómo saben las células B qué tipo de anticuerpo deben producir? Quizá te preguntes ahora, ¿cómo saben las células B qué tipo de anticuerpo se necesita? Al fin y al cabo, las diferentes clases de anticuerpos hacen muy bien trabajos muy distintos, pero son bastante inútiles en otros. Antes dijimos que las células dendríticas llevan instantáneas del campo de batalla para proporcionar contexto, que después son transmitidas a la célula T colaboradora. Con el paso del tiempo, llegan nuevas instantáneas de células dendríticas desde el campo de batalla, con contextos diferentes. Así, lo que en algún momento iba bien en una infección podría variar con el tiempo. Por tanto, las células B no están obligadas a producir una determinada clase de anticuerpos, siempre empiezan haciendo IgM, pero pueden cambiar el tipo de anticuerpos si la célula T colaboradora se lo pide y las anima a hacerlo. Tienes un desagradable resfriado o una infección intestinal, y necesitas muchos anticuerpos en los mocos o las heces. IgA, ¿tienes un gusano parásito en los intestinos? IgG, ¿tienes una herida infectada por muchas bacterias? IgG del primer sabor, ¿hay muchas células infectadas por virus? Por favor, más IgG del tercer sabor, sin embargo, una vez que se ha cambiado de clase de anticuerpo, ya no hay vuelta atrás. La asombrosa capacidad de recopilar y transmitir información con tanto ingenio es otro testimonio de la increíble astucia y belleza del gran concierto del sistema inmunitario. Todas las partes operan juntas, cambiando, trabajando y coordinándose sin que ninguna de ellas sea consciente. Muy bien, has terminado la primera mitad del libro. Has aprendido mucho sobre múltiples partes de ti mismo, y también has acabado las secciones más difíciles. Ahora, demos un paso atrás, por un momento, para reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta este momento. Hemos aprendido sobre el alcance del cuerpo, las células y uno de tus enemigos más comunes, las bacterias. Hemos aprendido sobre las células soldado y los guardias que protegen tu interior, los mecanismos que utilizan para identificar y matar a los invasores y cómo emplean la inflamación para
Preparar los campos de batalla de tu cuerpo, sobre cómo las células reconocen las cosas y cómo se comunican entre sí. Hemos explorado el sistema del complemento, presente en todos los fluidos de tu cuerpo. Hemos aprendido sobre las células de vigilancia que reciben ayuda cuando es necesario, sobre tu infraestructura interna, que el cuerpo tiene miles de millones de armas distintas fabricadas mediante la recombinación, y cómo se despliegan estas superarmas y se mejoran a través de la mutación. Y, por supuesto, hemos aprendido sobre tu primera línea de defensa, la piel, y el auténtico infierno que es. Pero, si lo piensas, en comparación con otras enfermedades, ¿cuántas veces oyes hablar de personas que enferman por infección de heridas o de la piel? Lo cierto es que nuestra piel es tan eficaz como perímetro defensivo que, por lo general, los patógenos son fácilmente repelidos en ella. La mayoría de las infecciones con las que lidiarás de forma consciente en la vida entrarán en tu cuerpo en otro lugar, en otro reino, un reino que tiene que resolver uno de los problemas más difíciles de toda tu red defensiva, y ese es el lugar donde te atacan tus enemigos más peligrosos.